En 1959, la carrera espacial continúa. Después del lanzamiento del Sputnik ruso, Lyndon B. Johnson, vicepresidente de Estados Unidos, afirmaría: a los ojos del mundo, el primero en el espacio significa el primero. Punto. El segundo en el espacio significa el segundo en todo. El clima ideológico asegura que la carrera espacial continúe al menos hasta que el primer humano camine sobre la Luna. Los americanos están locos por llegar a la Luna. Desde el misil balístico intercontinental tipo Atlas registran las primeras imágenes de la Tierra desde una altura superior a los 1000 kilómetros y los norteamericanos también son los primeros en enviar un mensaje humano al espacio. Pero es una sonda rusa, la Luna 1, la primera que alcanza la órbita lunar. Los americanos replican con el satélite Júpiter tripulado por 2 monos. La vida es una película de romanos. En 1959 se estrena con todo el lujo de Broadway Ben-Hur, tercera versión de la novela de Lewis Wallace después de una obra de teatro y una película muda. Esta, la primera hablada, con la dirección de William Wyler, se llevaría 11 Oscars de la Academia de Hollywood. A Con faldas y a lo loco, también estrenada ese año, solo le dejaría una estatuilla honorífica, la de mejor vestuario. Sería por las faldas de Marilyn. Entre los preparativos y el rodaje, la producción de Ben-Hur se prolongó durante 5 años y sería la película más cara en su momento. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entra triunfante en Santiago de Cuba y triunfa la revolución. En 1959 tuvo lugar efectivamente el triunfo de la revolución cubana, con la entrada en La Habana en los primeros días de ese año de la guerrilla castrista, y evidentemente eso para los españoles significó un hecho que tuvo su repercusión en la vida política e incluso cultural del país, no solo por el momento ese mismo de la entrada, sino en el curso de los sucesivos años, tal y como se fue desarrollando la revolución cubana. Aquello representaba una nueva ilusión para muchos españoles en el sentido de que por primera vez se iba a poder hacer una verdadera revolución. Una revolución no solamente de tipo económico-social, sino que iba a aparecer, como así preconizaba el Che Guevara, el hombre nuevo. Pueden ser hoy los peores enemigos que en lo adelante pueda tener la revolución cubana. Mientras, en el Vaticano, triunfa Juan XXIII. Después de aquel pontificado de Pío XII, que fue prácticamente como un reinado monárquico esplendoroso, Juan XXIII apuesta por la colegialidad y llama a los obispos todos del mundo a la celebración del concilio. El Papa consigue cambiar unos moldes inútiles, a veces opresores, y establece un nuevo modo de ver la Iglesia. El Papa creía en Dios más que en la Iglesia. El Papa le gustaba mucho la gente, sonreía mucho y sobre todo amaba la paz. El Papa convoca el concilio y tenemos que decir que en la vida social, en la vida política, en la vida cultural, a veces hay saltos cualitativos. Y este es un salto radical. Una fría tarde de invierno, el mundo entero está pendiente de un Boeing 407. De él desciende Dwight D. Eisenhower, Ike, el presidente de Estados Unidos. El amigo americano ha llegado a España. Ladies and gentlemen, I have fulfilled. Estoy realizando en este momento, dice el presidente, uno de los grandes sueños de mi vida, visitar España y visitar Madrid. Trabajemos juntos para legar a nuestros hijos la promesa dorada de que la humanidad alcance la paz, la justicia y la amistad en la libertad. Como no consiguen llegar a la Luna, los americanos deciden llegar a España. Decenas de carteles con el sobrenombre del presidente Ike inundan las calles e iluminan los edificios.
y con Ike llega la Coca-Cola. El refresco llega como novedad a nuestro país, aunque la fórmula la crearon en 1886, cuando en América se hacían películas de indios de carne y hueso. Aquella tarde, fue una tarde de verano, porque la Coca-Cola buscaría el verano para introducir el producto. Yo recuerdo que nos pusieron en cola a todos, que aquello duró mucho, porque eran unas colas impresionantes. En el colegio de los jesuitas que yo estaba, éramos lo menos 1000 niños, y a todos nos pusieron en cola, y por delante de un mostrador, todos esperando a que nos dieran como un liquidito de color oscuro, y al final pues te daban una botella con la forma esta característica, es la primera vez que la veías en tu vida, y lo de Coca-Cola pues es como si dijeran cuchi cuchi, o sea que da igual, el nombre era lo mismo. Entonces la tomamos y a pesar de lo delicado que yo era, yo recuerdo que yo era una cosa dulzona. A partir de ese día Coca-Cola para mí era una cosa muy especial y me hice adicto como todos los españoles, ¿no? Coca-Cola está mejor, Coca-Cola doble tiene mucho más. Después de un vaso completo llenar, queda otro para tomar. La Coca-Cola me gustó desde el principio, no es como otras bebidas que tienes que tomarlas varias veces para que te gusten. Y creo que la tengo muy unida en mi recuerdo a la primera película que vi de Marilyn Monroe. Recuerdo que fue una vacación, yo estaba en un colegio interno y nos dejamos salir un domingo y me tomé la Coca-Cola y después fuimos a ver una película de Marilyn Monroe, quiero recordar que era Cómo casarse con un millonario, y ya encontramos a la actriz a nuestros 14, 15, 16 años con la rotundidad y el sex appeal que siempre la hemos encontrado. Pero yo cuando pienso en la Coca-Cola, inmediatamente me viene la imagen de aquella mujer única, de un atractivo singular que era Marilyn Monroe. ¡Uy! Aquí sopla otra vez. Coincidiendo con el 20º aniversario de la victoria nacional, Franco inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, su futuro mausoleo. Según el decreto fundacional de 1 de abril de 1940, el monumento y la basílica se construyeron para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa cruzada. Su construcción había comenzado tan solo un año después de terminar la guerra y el régimen utilizaría presos políticos para llevarla a cabo. En el monasterio se encuentran las fichas con los datos de aproximadamente la mitad de los allí enterrados. De la otra mitad se desconoce la identidad, existiendo varias hipótesis, aunque se ha averiguado que casi con total seguridad fueron recogidos de fosas comunes. Ese año, un modesto equipo andaluz llega a la final de la Copa del Generalísimo. Es el Granada, que sería goleado por el Barcelona, que con esta ya había ganado 6 veces este título, pero la proeza era estar allí. El gol del honor lo marcó Arsenio en el Bernabéu, donde mucho después volvería como fugaz entrenador. La temporada 58 y 59 fue una mala temporada del Granada en la Liga. Se salvó del descenso justamente la última jornada al jugar en Gijón, pero en la Copa el equipo pues hizo una gran campaña. Primero le eliminó al Elche, le ganó por 8-1 en Los Cármenes, luego eliminó al Plus Ultra, luego al Cádiz, y ya le tocó con el Valencia la semifinal. Y naturalmente un equipo como el Granada, que estaba para jugar la promoción, y el Valencia, que era de los famosos de España, pues lo normal era que el Granada fuera eliminado. Pero primero se jugó en Los Cármenes la semifinal, el Granada ganó al Valencia por 1-0, al domingo siguiente fue a Valencia y también el Valencia ganó por 1-0, lo cual motivó un encuentro de desempate que se jugó el martes en Madrid. Y entonces, ante la sorpresa general y ante la expectación de toda España, el Granada ganó por 3-1 y se clasificó para la final. En el Estadio Santiago Bernabéu van a jugar el encuentro final del Campeonato de España Copa de Su Excelencia el Jefe del Estado, el Barcelona y el Granada. Con ellos forman frente al palco presidencial los finalistas. Presidente, pues el hombre iba asustado en eso de encontrarse con Franco en el palco y con la señora de Franco, pues entonces él pidió a un escritor granadino, un poeta, que le preparara unas palabras para aprenderse cosas de Granada, pues si le preguntaba Franco o su esposa algo de Granada, poder decir algo, pero Franco no le preguntó nada. Pero él cuenta que cuando empezó el himno nacional, le dijo la señora Franco, dice,
Paco, que ya empieza el chinda chinda. Y entonces él, que era muy franquista, dice eso que le llamaran a Franco Paco, que el hombre se quedó así un poco anonadado, ¿no? A Piri se le escapa el balón y los azulgrana están a punto de marcar. El presidente del Granada, señor Ribes. La ciudad entera se preparó para desplazarse a Madrid por todas las vías de comunicación, el clásico tren botijo, que entonces se utilizaba mucho, autocares había muy poquitos, porque el país no tenía muchos autocares, los taxis, yo concretamente fui en taxi, nos juntamos 5 o 6, y un medio de comunicación idóneo de aquel tiempo era la Vespa o otro tipo de moto, pero vamos, entonces la moto era Vespa, se decía Vespa, como incluso otras marcas se llamaban también de otra manera, pero era la Vespa. Y en Vespa pues fueron, no sé, 500, 600, era un espectáculo de Madrid en la mañana del domingo, aquel día que jugaba pues en el Hotel Nacional, que es donde paraba el Granada ya, se acudió antes del partido, vino de la concentración el plantillo del Hotel Nacional, pues llegaban las motos y era un espectáculo. El Barcelona enseguida se hizo con el control del partido, que acabaría con el resultado de 4-1. El Barça de Ladislao Kubala también ganaría ese año la Liga. Kubala sería jugador del Barça durante una larga década en la que disputaría más de 300 partidos y marcaría cerca de 250 goles. Finalmente ganó el Barcelona, pero el Granada Club de Fútbol consigue así su mayor hito deportivo de su historia, ser subcampeón de la Copa del Generalísimo. Una vez acabada la Liga y después del descanso veraniego, se celebra el Trofeo Carranza. En su 5ª edición lo disputan ese año el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. El ambiente que se vive es extraordinario. Los alrededores del estadio se ponían hecho una verdadera feria, vamos, había, porque las mujeres y los niños que no venían esperaban a sus maridos fuera, y entre partido y partido pues se celebraban las cenas, las comidas, todo en los alrededores en familia, porque el trofeo Ramón de Carranza era espectáculo. O sea, aquí venían los equipos nacionales y venían los equipos extranjeros, y el aficionado vitoreaba y aplaudía las jugadas tanto de los nacionales como de los extranjeros. De ahí que todos los equipos extranjeros y los nacionales se sentían en su casa. ¿Por qué se escogen los últimos días del mes de agosto, o sea, el sábado y el domingo? Porque ya coinciden sobre los 20 y tantos, 28, 27, 29, 30, y era el final del veraneo. De ahí que le queremos ofrecer a nuestros visitantes un espectáculo deportivo, un espectáculo de fútbol, que se lleven un grato recuerdo de Cádiz, y de ahí que se elige la fecha. Y tampoco podíamos atrasarlo más, porque el primer domingo del mes de septiembre empieza la Liga. Los toros también levantan pasiones. Esta vez no es un torero, sino un rejoneador y poeta. Sobre el ruedo, Ángel Peralta. Las modificaciones que yo he intentado hacer, que no he intentado hacer modificaciones, sino mejorar la suerte o las cosas necesarias para el rejoneo, pues fueron, yo creo, las banderillas que fueran de tipo cuadrada, porque se cogían mejor con la mano que redonda, el bocado del caballo, que en vez de ser de hierro fuera de acero inoxidable. Yo siempre he tenido unos buenos profesores que han sido mis enemigos, pero fueron mis mejores profesores porque yo aprovechaba lo que me criticaban con razón y dejaba lo que yo encontraba que no tenía razón. He banderillado con banderillas cortas por el lado izquierdo y por el lado derecho, a 2 manos, las espuelas, que antes eran con 4 puntas y herían mucho a los caballos, y yo tenía la interpretación que la estrella de la espuela debe servir para orientar al caballo y no para castigarlo, y conseguir que el caballo, sus movimientos, fueran como la prolongación de la mente del jinete. Después, más tarde, un día, estaba yo toreando y una mujer se arrancó el toro, asustada, llevaba una rosa en el pecho y le arrojó la rosa al toro. El toro se paró al ver caer la rosa, los banderilleros se llevaron al toro, yo bajé del caballo, partí las banderillas, até la rosa a las banderillas y se las puse al toro. Y le dije, para que no se asusten en la plaza las hermosas,
a los toros las heridas se las cubriría con rosas. Y el toro aquel día, cuando lo arrastraban, para él fue como un sueño, porque él creyó que cuando yo le había puesto la rosa, él se le iba a llevar a su vaca favorita. El arte de Ángel Peralta también le llevaría al cine. En 1959, con La novia de Juan Lucero, junto a Juanita Reina, y en 1965 en Cabriola, con Marisol. En esta plaza, personalidades como los marqueses de Villaverde disfrutan de su arte. Empecé el año 59 en un festival que fue a Lord Romero, a Urique, y yo iba a pie. Él toreaba dos novillos a caballo y yo dos a pie en un festival, y entonces llevé este caballo. Pero ¿cómo vas a poner y puse banderillas con él y me salió fenomenal, y el caballo era buenísimo, y entonces de ahí empecé. Ya me aficioné y ahí fueron mis principios, el año 59. Aquí está el primero de don Fermín Bohórquez, y es precisamente Fermín Bohórquez, escribano, el rejoneador que le torea a caballo, luciéndose al clavar arpones y banderillas a una sola mano. Era mucho más duro, no había las comodidades de ahora, y los toreros pues los viajes eran tremendos y llegaban agotados, pero el toro siempre creo que todo va mejor, toro mejor, el torero toreara mejor, pero en aquel tiempo tenía más movilidad, los toros tenían más raza y tenían más movilidad y era más difícil torearlo. En 1959 se inaugura el primer supermercado en España. Hasta entonces, los comercios donde se podía encontrar más variedad de productos era en las tiendas de comestibles de barrios, donde se compraba a granel envuelto en papel de estraza. Fue muy impresionante porque yo recuerdo con especial cariño la tienda de comestibles, la primera, la que estaba enfrente de mi portal, aquí en Madrid, la tienda de Conrado, donde mi hermano y yo de pequeños pues le pedíamos sobre todo que nos diera caramelos, y era una persona encantadora, donde todo te lo pesaban, todo lo cogías con la mano, todo, incluso, bueno, pues aquellas cuentas en un papel donde hacías cruces y podías pagar cuando podías. Pero yo me acoplo muy bien a los tiempos y me parece que vamos avanzando y que está muy bien, y que de alguna manera pues tu supermercado, el que tienes más cerca, por muy grande que sea, siempre tiene el trato personal de los que te atienden en la pescadería o en la carnicería. A mí me encanta, por ejemplo, ahora que haya que tirar de un ticket para que no estés en la cola y digas, ¿quién da la vez? Y siempre que se cuelan. Los españoles es que nos gusta muchísimo colarnos. Y entonces yo, aunque soy una persona conocida y digamos así, entre comillas, artista, pues yo charlo con las señoras de la cola del pescado, de la carne, que me preguntan por mis hijos, yo por los suyos, que incluso hacen críticas generosas, simpáticas sobre mi trabajo, sobre lo último que han visto. Aunque haya un supermercado grande, que cada día son más grandes, con esos productos también colocaditos, aunque ahora ya tenemos todo con las fechas de caducidad, hace casi nada, ¿no? Pero siempre está el trato personal, que es muy importante. Y yo creo que ahora se va volviendo otra vez a la inversa. A pesar de los grandes supermercados, es muy importante que haya pues el frutero, el pescadero, el carnicero, que siempre te ofrece pues un trato personal. A partir de ahora, los españoles pueden elegir sin tener que pedirlos cualquiera de los productos que se ponen a la venta, ordenados a conciencia en las estanterías. Este primer supermercado, inaugurado por la esposa del ministro de la Gobernación, ha sido desarrollado por el Gobierno a través de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. En esta primera época, los supermercados se conocerían como supermercados sociales. Recogemos aquí
aquí una síntesis cinematográfica de los momentos más importantes de las etapas finales de la Vuelta Ciclista a Francia, donde nuestro compatriota Bahamontes y el equipo español ocuparon descollante lugar y acreditaron una vez más la importancia de nuestros ases del pedal. Pues no cabe duda que tenés una gran figura en todas las épocas, y aquella la marcó Federico Martín Bahamontes. Era un hombre, digamos, introvertido, que era un carácter, digamos, especial, pero tenía esas cosas. Después ya también lo cogió un gran director como fue Damasio Langarica, a donde le llevó al éxito total y controló su carácter y hacerlo ganar la Vuelta a Francia. Pues la Vuelta a Francia es una vuelta que es muy dura, que hay que controlar en el llano con un equipo importante, y bueno, todo eso para que pierda el menos tiempo posible y llegue a las montañas, como ya sabéis, con menos tiempo, porque después te acaba y el tiempo lo sacaba Federico Martín Bahamontes, lo sacaba subiendo, porque era, digamos, pienso yo personalmente que fue el mejor calador del mundo. Esta bicicleta para mí fue una gran ilusión el poderla también tener como recuerdo, porque fue la que me dio la mayor victoria para mí de toda mi vida, mejor dicho, de toda mi carrera deportiva. Y entonces la diferencia, lo que pasa es que hay muchísima de entonces a ahora. Ahora yo quisiera tener una de las de ahora y poder correr ahora, pero la edad cambia y eso es imposible. O sea que las características de esta bicicleta, pues con relación a ahora, las bielas son más gordas, como pueden observar. Los desarrollos son distintos porque entonces no llevaban más que 5 coronas en el piñón. El plato es 46-51, que es el máximo que yo llevaba, porque más pequeños no había entonces. Luego ya salió el 44, luego salió el 40, 39. O sea que ha ido cambiando, evolucionando. Los tubulares, como observarán, son más gruesos que los que existen actualmente. El manillar es de aluminio pero más estrecho. El sillín es de cuero, hoy día ya con espuma y van blando. Para la apóstolota, por ejemplo, el ciclista, que es de lo que más puede sufrir un ciclista, como así mismo uno que hace caballos, pues le pasa igual. Montando la montura, pues la apóstolota también sufre. Entonces, todas esas desventajas, hoy día, los pedales indiscutiblemente, el tener que ir con la correa todo el día apretada, a hoy día que ya no se lleva ni correa ni nada, es como en los esquís, la misma zapatilla hace de correa. Todas esas ventajas y el peso no digamos, el peso ahí casi justamente la mitad, hoy por hoy con respecto a antes. Esto es con referente a todo lo que es del material, es completamente distinto. Las procesiones de Semana Santa en Orihuela gozan de merecida fama no solo por su esplendor religioso, sino también por la belleza de sus pasos, en los que, al lado de obras inmortales de Salcillo, figuran también tallas de Cuyat Valera y Sánchez Lozano. En los años 50, finales, la Semana Santa oriolana ya estaba consolidada nuevamente después del inevitable parón que surgió durante la Guerra Civil del año 36 al 39. En aquel tiempo la Semana Santa de Orihuela era un punto referente muy importante con respecto a su entorno. Concretamente los pueblos cercanos de la Vega Baja, pueblos de la provincia de Murcia, pueblos de la provincia de Alicante y algún visitante esporádico que acudía de cualquier otra parte de España. Pero abundaba poco porque no existían los medios de comunicación y de transporte que hay hoy. Tampoco el poder adquisitivo era el adecuado para que la gente pudiera hacer un turismo, pero sí que ya, digamos, la nombradilla y el prestigio de la Semana Santa estaba más que acreditado. Era una época hermosa en la que trabajábamos muchísimo, había trabajo para todos los actores y bueno, el español es muy dado siempre a tirar contra su propio tejado piedras. Y en aquella época, es que los estudios que hacemos, los estudios son muy malos, no señor, están muy bien hechos. Hombre, habría algunos que estaban peor que otros, según, pero ha habido estudios unos gloriosos. Y yo creo que si ahora se pudiera hacer una revisión de todo aquello, sería maravilloso ver lo bien que se hacía, pero muy bien. Lo que pasa es que también televisión ha habido una época que bueno, me duele porque ha borrado, grababan encima de Estudios 1, cogían las cintas y grababan encima otros programas, las tiraban, luego no tenían sitios de conservación y las ponían por los pasillos, veías tus cintas y cosas de estas, y claro, es una pena,
no hemos sabido guardar. La televisión siempre ha sido una cosa de rapidez y de inmediatez. Que nunca me expliqué por qué, si sabían que íbamos a hacer tal obra, ¿por qué no nos la daban un mes antes para aprenderla? Y luego, ya una vez aprendida, podíamos en 15 días ensayar, pero no. Las obras nos las daban, bueno, ya cuando te la dan con 15 días, es que era una superproducción pensadísima, ¿no? Pero lo normal era una semana, 8 días, 9, aprendiéndotela y diciéndola de memoria. Y además, en una época en la que no era como ahora, que se puede grabar, vamos, si se quiere, frase por frase. En aquella época grabábamos bloque por bloque, que eran escenas larguísimas, completas, y si te equivocabas al final del bloque, tenías que volver a empezar. Entonces, había... muchas veces se equivocaba uno, decía un camelo, y no cortaban ni nada y se seguía. Y entonces el que quedabas mal eras tú siempre, porque lo habías dicho. Hasta que descubrimos la única manera que había de cortar, que era que si te equivocabas, soltabas un montón de tacos seguidos y no había más remedio que cortar, y claro, tú ya quedabas bien. Te ponían verde, pero tú quedabas bien. En la madrileña estación de Atocha está preparado el Talgo, que va a realizar su primer viaje a Barcelona. Es el segundo itinerario del vehículo creado por el ingeniero español don Alejandro Goicoechea. Desde el año 50, el Talgo ha recorrido 2.650.000 kilómetros y ha transportado más de 500.000 de viajeros. Gracias a él, la distancia entre la capital de España y la ciudad catalana puede ser cubierta en 9 horas, 1,5 menos de las que emplean los más veloces trenes actualmente puestos en circulación. Un grupo de periodistas madrileños y catalanes, especialmente invitados, son los primeros en recorrer el trayecto. El nuevo Talgo en servicio alcanza una velocidad media de 100 kilómetros por hora en muchos trayectos. Por primera vez, corren sobre tierras españolas trenes capaces de obtener marcas tan altas. El Talgo ha llegado felizmente a su destino. Al aeropuerto de Leopoldville llega el avión que conduce a Kasavubu. El presidente congoleño regresa de su viaje a Nueva York, donde, como es sabido, la Asamblea General de las Naciones Unidas le reconoció como representante oficial del Congo. Empieza una década convulsa, empezando por el Congo ex-belga. 3 apellidos para un solo problema en el corazón de África. Joseph Kasavubu, que vuelve a casa con el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas. Patrice Lumumba, que trabaja en la disidencia, y Mobutu Sese Seko, que da un golpe de estado y se convierte en quiste y parásito. En cuanto al hombre blanco, John Fitzgerald Kennedy inicia su mandato en la Casa Blanca. La campaña electoral de John Kennedy y su triunfo como presidente tienen una honda repercusión en la generación española que llega a la universidad en 1960. John Kennedy significa, sobre todo, la esperanza de la paz, la posibilidad de que la paz sea algo posible. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la prensa del régimen franquista no tenía más que una opción, que es que, habiendo perdido la Segunda Guerra Mundial por sus evidentes afinidades con el Tercer Reich, la única esperanza es que empezara pronto una Tercera Guerra Mundial que se pudiera ganar. Bajo esa presión, la Guerra Fría tuvo en España un especial dramatismo, y por lo tanto el que apareciera en Norteamérica un hombre que, sin dejar los planteamientos evidentemente de su país, pero decía simplemente que la paz podía ser posible, que no había que apostar necesariamente a acentuar la Guerra Fría, eso fue un dato muy importante. Con 43 años y una niña de corta edad, John Fitzgerald Kennedy accede a la presidencia de Estados Unidos. De origen irlandés, es el primer católico que va a ocupar este puesto. En la década de los 60, la emigración a Alemania cobra vital importancia. Desde 1959 y hasta 1973, más de 1 millón de españoles emigrarían al resto de Europa. Un buen día, pues,
me enteré de que habían abierto la emigración para Alemania y cogí y me preparé un pasaporte y me marché a Alemania. Llegué a Stuttgart, yo no conocía a nadie, llegué a la estación. Al llegar a la estación, pues claro, lo mismo me daba tirar para el sur que para el norte, que para la derecha, que para la izquierda, porque para mí todo era desconocido. Todas las fábricas que vean chimeneas, allí me metía. Me metí en una fábrica en la cual ponía TVS, entonces yo me creí que era televisión. Digo, pues yo me enseño aquí y ya mismo soy un técnico en España de televisores. Me metí, era cosa del ayuntamiento, donde se tenía la electricidad, las cosas del gas, de todo eso. Bueno, pues el buen día, pues yo me meto allí y me dicen que quiero, que trabajo. Nadie me entiende, yo no me entiendo con ellos. Llega un buen señor, ¿qué desea usted? Digo, pues que vengo buscando trabajo. Digo, pues esta señorita le van a arreglar los papeles ahora mismo. Se marchó, me quedé allí, yo no me enteré de nada. La cuestión es que me dieron trabajo y a los pocos días de estar trabajando, estábamos en la cantina, estaban todos comiendo, a mí me daba un asco la comida enorme, porque era todo comida ahumada, el pan muy negro. Y yo cogí, y mientras ellos estaban comiendo, yo le di la vuelta al camión. Al salir, me dicen, ¿quién le ha dado la vuelta al camión? Digo, pues he sido yo, que le he dado la vuelta al camión, yo soy conductor, en lo poco que nos entendíamos. Y entonces me llevaron a la fábrica, me dijeron que tenía que ir a la policía. Yo dije, pues me van a echar para España. Llegamos a la policía, me pidieron el carnet de conducir, yo le di mi carnet de segunda, en vez de darle el primera, le di el segunda que tenía. Digo, pues muy listo que sea ahí, a mí no me la voy a dar. Bueno, pues a los pocos días otra carta de la policía, que me presentaran la policía, me presentaron la policía que les dé 5 marcos. Yo como no sabía lo que eran 5 marcos, les puse el monedero, cogieron ellos 5 marcos. Y a la semana siguiente me llaman otra vez de la policía y digo, ya sí es verdad que me mandan para España. Ya sí es verdad que en esta ya no me escapo. Llego y me dan el carnet de conducir, el mío, me lo devuelven y me dan también un carnet de conducir alemán. Y me dicen, desde hoy tú eres conductor alemán. O sea que a los 2 meses de estar yo en Alemania ya me dieron el carnet de conducir. Me dieron mi buen camión, un Hanuman, me puse a conducir, lo único que me enseñaron era red, lim y stop. Yo cuando tenía que echar a la derecha, me decían que torciera a la derecha, cuando tenía que torcer a la izquierda, que torciera a la izquierda en alemán y que parara. Esa era mi misión, yo era un robot. Una de las principales consecuencias de la emigración fue el desarraigo. Los españoles que marchan a trabajar al extranjero se apiñan entre ellos para mantener sus tradiciones y su cultura, aunque también se las enseñan a los nativos. Entonces conocí a una señorita en la cual pues yo me puse a fregar platos en el restaurante después de salir de la fábrica, y la conocí allí, le dije que si me podía dar un café, me dieron un café por mediación de una italiana. Me salí con ella a pasear, yo me metí al cine con ella, con la idea de tener algún contacto con ella. Entonces me quitaban las manos, me decían que nada, que allí en Alemania no se tocaba, solamente a ver el cine. Bueno, pues entonces cuando salimos, me cogió, me llevó a una habitación, que era su habitación, estuvimos allí en su habitación, y entonces la dueña nos dijo que no podíamos estar en la habitación, que para estar allí había que tener un anillo de prometido. Con las mismas nos fuimos, compramos nuestro anillo, nos prometimos, y desde entonces ya nos dieron una habitación mi suegro. Me dieron mi habitación, estuvimos allí viviendo hasta que nos casamos. Rafael Gómez, el Gallo. Acabamos de decir a los oyentes que hace ya 20 años que se retiró del toreo. ¿Eso es exacto? Sí, señor. Y dígame, ¿cuántos años estuvo de matador? 45 años. 45 años. En ese tiempo conocería usted. En los 60, un torero muere en la cama, otro en la plaza. Rafael Gómez el Gallo, hermano de Joselito, torero dinástico, se moriría de viejo el 25 de mayo de 1969, un lujo en la estirpe del sacrificio. En 1960, y con la intervención de numerosos diestros, recibe un sentido homenaje en la Plaza de Toros de Madrid. El 21 de agosto de 1960, Salvador Guardiola muere en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca. España pierde 2 toreros, Guardiola y su subalterno, Salvador Tábora, que se cortaría la coleta para convertirse en dramaturgo. Inauguraría su propio teatro en Sevilla, el Cerro del Águila. El ruedo se llenó de cigarros puros que recogieron Vicente Pastor y don Manuel Mejías con el festejado, a quien España da su adiós conmovido.
Salvador Tábora tendría que matar al toro que mató a Salvador Guardiola. La muerte de Salvador fue fueron motivo de una circunstancia muy especial. Él tenía predilección por un caballo llamado Calais, que estaba poquito a poco habituando, ¿no? Y nunca sacaba ese caballo, absolutamente nunca sacaba ese caballo cuando llegaba la hora del rejón de muerte. Entonces, este día, no sé por qué causa, Salvador salió con ese caballo, con el rejón de muerte. Y era un caballo muy medroso, que prácticamente no era un caballo, digamos, como para esa suerte. Y antes de llegar el toro al caballo, el caballo casi no le tocó, el caballo dio la vuelta y Salvador quedó debajo. Fue un gran porrazo en la cabeza, tuvo una ruptura del cráneo total y la muerte fue casi instantánea, casi 2 horas después. En la corrida toreaba Vitoriano Valencia, que recuerdo que saltó al ruedo para ayudarme a matar ese toro, porque la cuadrilla se marcharon todos con Salvador y yo me quedé solo en la plaza para matar ese toro, y saltó, pues, digamos, la cuadrilla de los toreros que toreaban en esa corrida con nosotros. Fue una gran tragedia, porque en realidad Salvador Guardiola, yo tuve con él unas relaciones de torero a torero muy entrañables, y sobre todo porque me parece que había en él una especie de, no sé, de decisión de hacer del mundo del toro una especie de canal para hacer otras cosas importantes en el campo del arte. ¿Cómo voy a definir algo cuya gloria es ser por esencia indefinible? Quedémonos, como le dije a usted al principio, en eso lo más vulgar y lo más sencillo. Teatro es eso, a lo que vamos a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche. Pemán cogió al grupo de Paco Alba para que representara la obra de la Viudita Naviera, porque en aquellos tiempos, indudablemente, aunque suene algo endiosado, pero era el mejor grupo que había en aquellos tiempos. Y claro, fijarse en Paco era lo mejor. Paco había sacado unas comparsas bastante importantes, unos grupos bastante importantes. En aquellos tiempos no se le llamaban comparsa todavía. La primera creo que fue Los Pajeros. Y entonces, pues claro, tuvo una relevancia bastante aceptable para que don José María Pemán se fijase en el grupo de Paco y en Paco en sí, más que nada en Paco en sí, para que representara la obra de la Viudita Naviera. Y estuvimos ensayando como 30 o 35 días o cosas así hasta que se estrenó la obra de teatro. Después estuvimos, cuando se estrenó la obra de teatro, tuvo bastante éxito la obra en sí, y estuvimos 6 meses consecutivos en el Teatro Reina Victoria de Madrid, haciendo la obra 6 meses. Y después ya se hizo provincia, como se le suele llamar, ¿no? Y ya algunos nos vinimos, yo me vine para casarme y ya casi se descompuso algo el grupo, ya entraban unos y salían otros y en fin, problemas de los trabajos, y en los trabajos no te daban un permiso ahí porque sí. De hecho, pues tengo un recorte de periódico por ahí de un periodista que le tuvo que pedir, porque nosotros nos teníamos que incorporar, trabajábamos entonces en Astilleros de Cádiz, nos teníamos que incorporar trabajo, y entonces por mediación de un periodista le escribió al alcalde de Cádiz y el alcalde me dio para que Astillero nos concediese el permiso de 6 meses para poder continuar con la obra. Somos los chismosos que saben más chismes en esta ciudad. Sabemos las cosas que pasan y las que van a pasar y las que nunca han pasado ni pasarán. Ay, Jesús, qué cosa, no me diga usted. Una cosa que me han dicho y otra cosa que yo sé. Ay, Jesús, qué cosa, no me diga usted. Una cosa que me han dicho y otra cosa que no sé. El cisne es como un jazmín, el cisne en la primavera es como una primavera que no tiene principio ni fin. El cisne es como un jazmín y es como una enredadera que no tiene primavera, pero tiene principio ni fin, pero tiene principio ni fin, que no tiene principio ni fin. Triquitrín. José María Pemán bebe en los carnavales de su Cádiz natal para llevar a los teatros La Viudita Naviera. Compite en la cartelera madrileña con los autores de moda, empezando por Alfonso Paso, que estrena 11 comedias en el mismo año. El elenco de actores de Pemán procede de los astilleros. Entrados en los 60, se produce el gran boom turístico, y España es visitada cada año por un mayor número de turistas en busca de sol, fiestas y buena comida.
Granada no es una excepción. Había un alcalde de Granada y entonces esto dice: Alfonso, dibújame un plano que tú pensarías sobre Sierra Nevada, y dibujé los telesquís, las telecabinas y todas las cosas. Yo lo recorrí incluso con mis hijos a pie, todo eso, no había nada, no había un telesquí, no había nada. Y dibujé un plano un poco más bonito de lo que estaba. Luego después vino un grupo francés que hicieron edificios que no me gustaron. Pero en fin, el éxito de Sierra Nevada combinado con la Costa del Sol, entonces iba a poner el servicio con helicópteros. Resulta que también es muy caro los helicópteros. Pero en fin, la combinación en Andalucía, Granada, Marbella, Sierra Nevada y Andalucía en sí, es un país del sur de Europa que la gente todavía no lo conoce bien. La Reconquista fue una campaña turística por las bravas. La nieve, la historia, la gastronomía, la Alhambra. Se lleva el alpinismo de montañas nevadas y la épica orográfica. Se crean las primeras normativas reguladoras de empresas y actividades turísticas. En 1967 se crearía en España la Escuela Oficial de Turismo con sede en Madrid. En 1962 se constituye el Instituto de Estudios Turísticos para poder estudiar detenidamente el fenómeno turístico español. Y llegan las primeras suecas. El original síndrome de Estocolmo. Los primeros inquilinos de la Costa del Sol, Emporio en Ciernes, conocen la buena nueva. El rey Balduino de Bélgica se ha casado con una española, Fabiola de Mora y Aragón. Los años 60, pues efectivamente es en los años donde empezaron a venir pues los grandes promotores, como han sido pues el señor Banús, Coca, los Coizueta, que llegaron antes pero empezaron a hacer su hotel en esa época más o menos, y Meliá, ¿no? Y entonces pues se incorporaron a los hoteles que ya existían, como puede ser el Rodeo, que era el primero, el Hotel Fuerte y un montón de otros, y sobre todo el Miramar, donde vinieron las primeras suecas, que en aquel entonces pues las suecas tenían una fama que luego quizás no era todo lo que decía la fama, ¿no? Y bueno, se incorporaron pues los hoteles Los Monteros, el Mellado Pepe, el Guadalmina, el Marbella Club ya se abrió en los años 50, y entonces estos hoteles pues fueron durante muchos años pues el centro de la vida aquí en Marbella, porque hacían de agencias de viaje, de central telefónica, porque una conferencia en Madrid pues igual te tardaba 5 minutos que 5 horas, y entonces pues había que esperar en algún lado. Y luego en los beach de los hoteles pues es donde se desarrollaba la vida, en los bares y en los restaurantes, porque no había restaurantes en los alrededores. Se hacían excursiones en burro, que con flamenco incluido, donde cantaba el Brillantinas, pues valía 200 pesetas, y bueno, pues era una vida que, como te decía, pues alrededor de los hoteles. Un público cosmopolita afluye ininterrumpidamente, y por calles y paseos deambulan gentes de todas las latitudes y trazas. Es moda andar por parejas, y los perros, fieles imitadores del hombre, siguen la regla. ¿Qué habrá tras la puerta verde? Lo verde es ecología y es pecado. Es inocencia y perdición. Muere Clark Gable, el galán de lo que el viento se llevó. Franco abre y recibe portazos. El embajador de España en Cuba, Juan Pablo de Logendio, es expulsado de La Habana por orden de Fidel Castro. José María Pemán vuelve a aparecer en las crónicas de 1960, esta vez en otro círculo. En 1960 el Círculo Gómez ya estaba en plena actividad. Estas actividades eran múltiples. Allí se celebraban círculos de estudio,
como por ejemplo uno muy interesante, uno sobre la actualización de la tradición española. Se celebraran conferencias, estas mensualmente, donde venían personalidades como Juan Ignacio Lucas de Tena, José María Pemán, Joaquín Calvo Sotelo, José Aparicio Calvo Rubio, José María Oriol, don Joaquín Garrigue, en fin, una porción de personalidades que venían a explicar cuál era nuestro pensamiento con el fin de darla a conocer y divulgar cuál era el presente y el futuro de la monarquía. Se publicaba, y esto fue lo más complicado, se hacía un periódico que lo hacía la juventud, un periódico que se llamaba Afirmación, que lo dirigía don Antonio del Todo, en el que colaboraban activamente Ramón Espejo y Juan Delgado Alba. Y esto fue lo que nos abrieron muchas complicaciones, porque el de la Delegación de Información y Turismo pues lo persiguió ferozmente la publicación de este periódico clandestino. Ellos creían que se hacía en Sevilla y el periódico se hacía en Zaragoza. Por aquí buscaron los tipos de letras en todas las imprentas de Sevilla, pero que por fin terminaron dando donde se hacía, y al punto que necesariamente hubo que suprimir la publicación, porque claro, ya el regente de la imprenta pues no se atrevía a seguir publicando por las consecuencias que se pudieran derivar. Y esquiando, hemos llegado hasta Benidorm, blanco y suave como un palomar de canciones de verano. Hasta los niños, al construir su castillo de arena, canturrean aquí por lo bajo. La música de las breves olas mediterráneas, cargadas de sal y de sol, se funde con la música del organillo. Y se hace público el fallo del segundo Festival de la Canción, presentado por el locutor de la REM, Antolín García. Lolita Garrido es una de las actuantes y de las premiadas. El humorista Gila tuvo mención especial. Fernando Fernán Gómez en una actuación como maestro de ceremonias y Elia Fleta, justamente galardonada. Elvira Quintillá obtuvo el premio de interpretación en una versión personalísima de la canción. Arturo Millán, cantante chileno, intérprete del primer premio Comunicando, canción de Luis Palomar y Antonio Segovia. Si cuando llamo tú estás siempre comunicando. Ana Mariscal, con el gobernador de Alicante, señor Moscardó, y los restantes miembros del jurado entregan los trofeos a los vencedores. A Burriana llegan unidas la alegría y la caridad con populares artistas como Manolo Morán, que actúa de guardia improvisado, poniendo multas con carácter benéfico y buen humor. En unión de otros astros del cine y del teatro, como Fernando Sancho, llevan a cabo la Operación Naranja, que consiste en subastar las cajas, por ellos preparadas también con finalidad caritativa. Vemos aquí rostros populares de la pantalla y de la escena, entregados con gozo a la generosa tarea de allegar fondos con destino a la construcción de viviendas para los humildes. El gobernador de Castellón interviene también generosamente en el festejo. La copa fue adjudicada al mejor postor de las naranjas. La operación concierto, realizada en Castellón, consistió en dirigir espontáneamente las bandas de música para subastar luego las batutas que manejaron Ángela Tamayo, Pepe Nieto, María Luisa Merlo, entre otros muchos artistas participantes en estos actos como Morán y Perla Cristal. He aquí el aspecto que ofrece la ciudad de Valencia. Desafiando la inclemencia del tiempo, el joven levantino paladea un helado con una mezcla de humor y optimismo que revela su buen ánimo y también su desprecio al termómetro. El anticiclón voltea aire frío que, ayudado por esta borrasca del Golfo de Génova, llega y irrumpe. Hay una advección muy fría y muy pegada al suelo y al mar,
por el nordeste de la península, por Cataluña, por la Comunidad Valenciana y llega pues hasta bastante más al sur. La corriente del Turia queda como aprisionada entre el hielo. La perspectiva que ofrece Villena es también la de un paisaje polar. Por todas partes se extiende la masa de los copos. En este lugar la carretera se borra y pierde y es imposible seguir avanzando. Tengo la satisfacción de torear 5 corridas seguidas, 5 años consecutivos, la corrida de beneficencia de Madrid. Se da la feliz circunstancia para mí, creo, y también para el Real Madrid, que es del que me estoy ocupando en estos momentos, de que coincidimos que el Madrid logre ser pentacampeón de Europa y Manolo Vázquez pues es en esa década pentacampeón también de la corrida de beneficencia. Con sus capitanes Zárraga y Pfaff a la cabeza, salen al terreno de juego alemanes y españoles. Desde la tercera cabina del fondo a la izquierda, transmiten el acontecimiento los locutores de Radio Nacional y Televisión Española. El presidente de la UEFA, señor Schwarz, saluda a los jugadores del Real Madrid que le son presentados por don Santiago Bernabéu. Luego el presidente del Eintracht le presenta igualmente a los jugadores de su equipo. Y ahí están Zárraga y Pfaff cambiando saludos y banderines ante el árbitro Mr. Mova. Impresionante el aspecto de los graderíos en el momento de lanzar su penique al aire el juez de la contienda. La suerte en la elección favorece a los alemanes, en otra cosa no, como se verá enseguida. Sacan de centro los madridistas y observemos cómo Di Stéfano combina con Del Sol y Canario para que el extremo blanco, salvado el obstáculo del defensa izquierdo, pase a Puskás, que le facilita la internada. Canario es derribado estrepitosamente por Heffer sin penalti ni nada. Carrusel de España supuso para mí una satisfacción enorme porque además yo tuve la suerte de que fuera el primer espectáculo que escribía para mí Rafael de León y Manuel Quiroga. Entonces el maestro Manuel Quiroga no solamente era, ¿por qué no decirlo? Es la verdad y las verdades hay que decirlas, el número 1 dentro de la copla. Luego le siguió Juan Solano, que eso era un músico como una catedral, pero el que de verdad ha dejado ahí verdaderas reliquias dentro de este género que yo tanto amo como es la copla, ha sido don Manuel Quiroga. Entonces a mí me parecía como que yo estaba viviendo un sueño, de un cuento de hadas, ¿no? De que Manuel Quiroga me escribiera un espectáculo. Este fue el primero, fue Carrusel de España, donde yo además hice una canción que quizás sea de las coplas mías que más ha calado en la gente, que ha sido pues La Loba, ¿no? Por ejemplo. Y además fue ese contacto, no solamente tuve el honor de que don Manuel Quiroga me escribiera un espectáculo, sino que además tuve la gran suerte y la gran satisfacción de conocer a un ser humano como era don Manuel Quiroga. También, por supuesto, aunque era más cascarrabia, a ese gran poeta y también al número 1, escribiendo coplas como ha sido Rafael de León. Ha habido mucha gente, está Uchaíta, Valerio, está Andrés Molina Mole, en fin, gente que ha escrito coplas, estoy refiriéndome a la letra, naturalmente, bellísima, pero indiscutiblemente el maestro, entre todos ellos, ese tenía un nombre propio y ese era Rafael de León. La loba, ese es mi nombre. Haciendo honor a la copla, la tonadillera es una loba para el hombre. Estas mujeres, portadoras como Marifé de Triana de un género inequívocamente español, mantienen vivos los nombres de esa otra antología, Quintero, León y Quiroga, que estaba en la calle, pero no en los libros.